¿Qué tal amigos? Yo soy Edelvid Alonso Soldevilla, yo internista, y te traigo el siguiente capítulo sobre diabetes. Acompáñame. Esta guía está rescatada de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Cuenta con 14 capítulos, es del año 2019, cuenta con 14 capítulos, de los cuales hoy te traigo el capítulo número 9, Manejo farmacológico de la diabetes. Es un capítulo amplísimo, pero muy interesante, y estoy seguro que va a ser muy importante para tu formación. Vamos a tratar los tópicos relacionados a uso de medicamentos para reducción de peso ya en paciente con diagnóstico de diabetes, cuándo y cómo iniciar monoterapia, cuándo iniciar terapia combinada al primer fármaco, cuál antidiabético como tercer antidiabético oral, cuándo y cómo debe iniciarse insulinoterapia basal o la insulinoterapia basal con insulina NPH en forma permanente comparado con análogos de acción prolongada, bolos de insulina. ¿Son recomendables las insulinas premezcladas en diabetes? ¿Cómo se debe aplicar la insulina? ¿Cuál debe ser el manejo de un paciente que esté fuera de este protocolo que se está proponiendo? Todos estos temas vamos a tratar en este capítulo. Así que la primera pregunta: ¿cuáles son los medicamentos para la reducción del peso útiles para contribuir al tratamiento en los pacientes con diabetes? O sea, tenemos un paciente con diabetes y un medicamento necesitamos brindar para disminuir el peso. ¿Cuándo se debe iniciar? Se debe iniciar el tratamiento con fármacos antiobesidad para facilitar la reducción de peso aquella que esté con un índice de masa corporal mayor a 27 kilogramos por metro cuadrado. Es preferible, esta guía nos recomienda la liraglutida a 3 miligramos por día para disminuir peso y control de la glucosa. Esta es una recomendación de consenso. Por otro lado, ¿cómo justifica la guía o esta recomendación? Varios medicamentos o en combinación han demostrado su eficacia, de tal forma que esta eficacia la han establecido cuando existe una pérdida de peso de más del 5% del peso basal. Y la indicación, tal como habíamos comentado, en un paciente que tenga diabetes y un índice de masa corporal mayor a 27 gramos por metro cuadrado. En Canadá y de la misma forma en Estados Unidos han aprobado múltiples drogas que nos permitan utilizar, de igual forma que en Europa, y dentro de ellos la que estamos rescatando o las que estamos rescatando acá son la liraglutida que habíamos mencionado ya y el orlistat. Vamos a tener pacientes respondedores a esta terapia, como también pacientes no respondedores. Si no se logra una pérdida de peso de más del 5%, estos pacientes van a ser no respondedores, después de 3 meses de haber iniciado el tratamiento, de tal forma que el fármaco se debe de descontinuar e intentar otro. Entonces, fármacos para que se puedan utilizar en pacientes cuyo índice de masa corporal esté por encima de 27, los que ya hemos detallado, la liraglutida y el orlistat como ejemplos. ¿Cuándo y cómo iniciar un tratamiento con monoterapia? Un solo medicamento en pacientes con reciente diagnóstico de diabetes mellitus. Iniciar tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico, pero a la vez, simultáneamente, se tiene que hacer una modificación del estilo de vida. Esta es una recomendación B. En lugares con programa estructurado, pero a la vez este sea intensivo y validado, ¿para qué? Para que se logren cambios efectivos del estilo de vida a corto plazo, se podría aplazar la monoterapia. O sea, si yo tengo un programa estructurado, lo que podría hacer es echar mano a cambios efectivos del estilo de vida, sin iniciar aún monoterapia. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente medición de la hemoglobina glicosilada.
sea, la hemoglobina glicosilada, después de 3 meses, si no ha mejorado, debemos iniciar, pese a los cambios de estilo de vida, con un tratamiento de monoterapia. Esta es una recomendación de consenso. ¿Con qué fármaco debemos de iniciar esta monoterapia? Mientras el paciente no esté inestable, se debe utilizar metformina. ¿Y cuándo consideramos que el paciente está inestable? Cuando tenemos un paciente con hiperglicemia extrema, cuando este paciente está cruzando con cetosis o una cetoacidosis o una pérdida persistente y rápida de peso. Entonces, la indicación de uso de metformina como droga inicial y monoterapia es una recomendación A. Y los efectos adversos que se puedan encontrar cuando uno inicia tratamiento de metformina son de tipo fundamentalmente gastrointestinal, pero que relativamente son bien tolerados por los pacientes. ¿Cómo se debe administrar la metformina? Se debe administrar en forma ascendente, partiendo de 500 miligramos por día hasta llegar a un tope de 2 gramos, o sea, 2000 miligramos por día. Dentro de los efectos adversos siempre es recomendable hacer un dosaje de vitamina B12. ¿Por qué? Porque suele generar deficiencia de la misma. Esta es una recomendación de consenso. La metformina de liberación extendida, o sea, aquella que se puede tomar una sola vez al día y cubre mayor tiempo, puede mejorar la tolerancia gastrointestinal. Esta es una recomendación C. La siguiente pregunta es: ¿cuándo y cómo iniciar un tratamiento con monoterapia en pacientes? Y ya habíamos dicho que la recomendación está asociada al uso de la metformina. Sin embargo, si yo tengo un paciente en el que la metformina no es bien tolerada o está contraindicada, iniciar el manejo con otro antidiabético oral, un inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4. Estos son los fármacos. A la derecha estoy presentando los fármacos que pertenecen a este grupo farmacológico. No aumenta el peso del paciente, eso es importante, y tiene poco riesgo de hipoglicemia. Esta es una recomendación B. Sin embargo, se debe de ajustar la dosis si la tasa de filtración glomerular es menor o igual a 50 mililitros por minuto, a excepción de un fármaco dentro de este grupo, la linagliptina, que se debe eliminar por vía biliar, de tal forma que no va a generar ningún perjuicio a nivel glomerular renal. Es una recomendación B. ¿Qué otros medicamentos se pueden brindar cuando no está indicada la metformina? Los agonistas del péptido similar al glucagón, GLP-1, son otra opción para reemplazar a metformina. En el lado derecho te estoy poniendo los múltiples medicamentos que se pueden utilizar. Tiene una eficacia superior a los antidiabéticos orales y producen pérdidas moderadas de peso. Ya lo habíamos comentado en el primer punto relacionado a la baja de peso para pacientes y contribuir con el tratamiento de su diabetes, hablando de la liraglutida, ¿cierto? Bueno, pero también su costo es más elevado. Número considerable de pacientes pueden presentar náuseas, vómitos y que pueden ceder con el tiempo, o sea, resultan ser más tolerables con el tiempo. Debe escalarse progresivamente para mejorar la tolerancia. Es una recomendación de consenso. Se recomienda, sin embargo, no utilizar los inhibidores de EPP4 o agonistas de los receptores GLP-1 en pacientes con antecedentes de pancreatitis. Pese a que no existe ninguna asociación evidente, hay cierta relación en que su uso puede generar situaciones de pancreatitis. Es por eso que se debe evitar, y esta es una recomendación de consenso. ¿Qué otros medicamentos podemos utilizar cuando retiremos por algún motivo la metformina? Los inhibidores del transportador renal de glucosa, SGLT2. ¿Qué ventajas
tienen estos medicamentos? Reducen la hemoglobina glicosilada de forma similar a otros antidiabéticos orales. Solo si existe hiperglicemia, por lo tanto el riesgo de una hipoglicemia prácticamente desaparece. Producen también una pérdida de peso que es leve a moderada. Aumenta la frecuencia de infecciones bacterianas y esta podría ser una situación controversial para su uso, en especial en las mujeres. Esta podría ser una controversia o una contraindicación relativa para su utilización. Evaluado principalmente en combinación con otros antidiabéticos orales, puede generar mucha mejor confianza y mejor rango terapéutico. Esta es una recomendación de consenso. En falla renal, la meglitinida es una opción para reemplazar a la metformina. Tiene un efecto hipoglicemiante similar a las sulfonilurias, pero puede generar hipoglicemia con la misma frecuencia que las sulfonilurias, de tal forma que se debe de tener precaución al respecto. Las tiazolidinedionas, como por ejemplo la pioglitazona, es una opción para reemplazar también a la metformina. Reducen la glucemia con mayor lentitud. Sin embargo, dentro de sus efectos secundarios está el aumento de peso. Pueden producir además edema periférico y fracturas distales, sobre todo en las mujeres, por lo que su empleo se debe de realizar con mucha precaución y con mucho cuidado. Si la tasa del filtrado glomerular está entre 30 y 45 mililitros por minuto, la utilización de la metformina debe de reducirse con un máximo en la dosificación diaria de 1000 miligramos por día, evidentemente escalonando la dosis terapéutica que el paciente tolere. Y el valor periódico de la función renal tiene que irse viendo permanentemente y se debe tener siempre en cuenta precaución en este tipo de pacientes. Estamos viendo muchas opciones para poder reemplazar a la metformina, que es la primera indicación, y dentro de ellas las sulfonilurias como opción también está presente. Poseen un efecto hipoglicemiante más rápido. Eso es importante, sí, pero además pueden producir hipoglicemia y además incremento en el peso de los pacientes. No se recomienda su uso en monoterapia. Hay que definir el tratamiento con bastante precaución. La carbosa es otra opción para reemplazar a la metformina. Su efectividad para reducir la glicemia es inferior como monoterapia, de tal forma que se tendría que usar en combinación con algún antidiabético oral que tenga mejor potencia, mejor efectividad. Suele producir además flatulencia que puede llevar a la intolerancia de su uso. Son una opción para llevar a la meta al paciente y de todas maneras hacer la evaluación costo-beneficio o riesgo-beneficio y utilizarlo con precaución. Siempre se debe tener en cuenta que la metformina se debe suspender en estado agudo de hipoxia. Se sabe que el estado agudo de hipoxia puede generar una acidosis láctica con el uso de la metformina. Cuando se utilicen también medios de contraste y cuando se requiera una cirugía mayor, se debe de suspender 24 horas antes del inicio de la cirugía. Así que mucho ojo y estar viendo la precaución correspondiente. Vamos a hablar sobre la metformina y el riesgo que debe condicionar a la vez una contraindicación. La metformina no se debe utilizar en pacientes alcohólicos o con insuficiencia hepática o con una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Está contraindicado. Ningún inhibidor DPP-4 debe usarse en falla hepática severa. Está contraindicado también. En pacientes con falla renal no se debe usar la glibenclamida. Es una contraindicación. Y no se debe emplear las
nedionas en pacientes con falla cardíaca. También está contraindicado. ¿Cómo justifica esta guía todo lo relatado previamente? A través de muchos estudios, dentro de los cuales uno de ellos es el estudio UKPDS. El control de la diabetes recién diagnosticada más efectivo se relacionó con el inicio de un fármaco, que le llamaron manejo intensivo, contra el uso del manejo dietario, que lo llamaron manejo convencional. En este mismo estudio existió una mayor reducción de la hemoglobina glicosilada con sulfonilurias o con insulina ultralenta, 7% versus 7.9% durante 10 años. En ambos se redujo la incidencia de complicaciones microvasculares. Esto es fundamental. Es por eso que se necesita inicio de tratamiento con la monoterapia, por lo menos apenas diagnosticada la diabetes. Bueno, y este estudio UKPDS también estableció un grupo de pacientes con sobrepeso y tratados con metformina. Obtuvo una reducción menor de la hemoglobina glicosilada, que en promedio se estabilizó en 7.4%. No se demostró reducción de eventos microvasculares. Sin embargo, sí significativamente mayor que otros antidiabéticos orales, sobre todo en cuanto a relacionado a desenlaces por la diabetes, como por ejemplo la mortalidad por cualquier causa, eventos cerebrovasculares. Además de eso, redujo significativamente la incidencia de muerte causada por diabetes. El número necesario para tratar para evitar un evento con metformina fue de 4. Hay otro estudio, el estudio ADOPT, donde hablan sobre la glibenclamida fundamentalmente. Pacientes con diabetes cuyo reciente diagnóstico estableció la pauta terapéutica relacionada al uso de la glibenclamida. Este alcanzó su punto más bajo de hemoglobina glicosilada en un menor tiempo, pero tuvo la mayor proporción de fallas terapéuticas al cabo de 4 años. No se sabe cuál es el motivo en realidad, pero está comparada con metformina y con rosiglitazol. Luego del estudio ADOPT, desde el 2006, la Asociación Americana de Diabetes, conjuntamente con la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes, establecieron y propusieron un algoritmo: manejo inicial con metformina, más cambios terapéuticos del estilo de vida. Este enfoque ha sido adoptado por la gran mayoría de guías de práctica clínica vigentes. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que al hacer comparaciones directas sobre el efecto de la hemoglobina glicosilada relacionado a diferentes medicamentos en monoterapia, pareciera haber una superioridad estadísticamente significativa de la metformina sobre otros fármacos, también sobre los inhibidores DPP4. Pero la diferencia con esta de acá no tiene un significado clínico consistente. ¿Y la metformina cómo actúa? Hasta ahora sigue en estudio en realidad. La metformina lo que hace es servir como un sensibilizador a la acción de la insulina. Es una diana, la diana sinasa de proteínas activadas por monofosfato de adenosina. Entonces, ¿qué es lo que hace esta sensibilización? Suele actuar sobre diferentes órganos. Por ejemplo, en el músculo lo que hace es generar una activación de la AMP quinasa, haciendo de que exista una captación de la glucosa. A nivel del hígado, esta misma activación de la AMP quinasa hace de que exista una disminución en cuanto a la síntesis de VLDL, una disminución en cuanto a la gluconeogénesis, un aumento de la oxidación de ácidos grasos y un aumento de la sensibilidad hepática a la insulina. Adicionalmente, ¿qué es lo que encontramos con el uso de la metformina? Amplia experiencia al respecto.
Está disponible en forma genérica en todo el mundo. Tiene un riesgo muy bajo de hipoglicemia. Modesto efecto reductor del peso en personas con diabetes. Efecto favorable modesto sobre los lípidos y en una revisión sistemática de ensayos controlados y aleatorizados no se encontró asociación entre metformina y acidosis láctica. ¿Y cómo se debe utilizar? La dosis máxima diaria que se debe utilizar, ya la habíamos comentado, hasta 2000 miligramos cada vez al día. Pero acá hacemos una diferencia entre la metformina común y la metformina de acción retardada. En la metformina común se puede dar hasta 1000 miligramos 2 veces al día y en la metformina de acción retardada de 1000 a 2000 miligramos una vez al día. Se tiene que hacer, sin embargo, un ajuste en falla renal cuando la filtración glomerular esté entre 30 y 50, se debe de bajar la dosis a la mitad, tal como habíamos dicho. Y si tenemos un paciente con falla renal cuya filtración glomerular está en menos de 30, se deben en ambos casos suspender la terapéutica con metformina. Ahora nos toca hablar sobre los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Su aparición, evidentemente, comparado con la metformina, es mucho más reciente. Riesgo muy bajo de hipoglicemia y el efecto sobre el peso tiende a ser neutral. En estudios controlados, el efecto neutro sobre la incidencia de eventos cardiovasculares se ha establecido. O sea, no existe mucha relación entre la toma de estos medicamentos y una disminución, por ejemplo, del infarto de miocardio o de eventos cerebrovasculares o muerte. La linagliptina ha demostrado seguridad, tal como ya lo habíamos mencionado, en pacientes con insuficiencia renal a un año de tratamiento. Ahora permítanme hablarles sobre el mecanismo de acción de los inhibidores de DPP4. La ingestión de alimentos estimula la liberación de incretinas. La inhibición del DPP4 lo que hace es que el páncreas, a través de su célula B, pueda producir una insulina que permita la captación de la glucosa a todo nivel. Pero a la vez en las células alfa suele actuar haciendo de que disminuya la concentración de glucagón a nivel del hígado, de tal forma que la producción de glucosa hepática disminuya. Entonces, estos son los dos mecanismos por el que los inhibidores de DPP4 funcionan. ¿Y cuál será la dosificación de estos fármacos? Sitagliptina, 100 miligramos una vez al día, con un ajuste de falla renal de entre 30 y 50 mililitros por minuto a la mitad, y cuando tenga menos de 30 mililitros por minuto su filtración glomerular estimada debemos de bajar a 25 miligramos cada día. En esta circunstancia, ¿cuál de estos medicamentos no requiere ningún ajuste en falla renal? Es esta última. La linagliptina se puede tomar a 5 miligramos una vez al día y en falla renal no es necesario su ajuste. Eso es importante tener en cuenta. Ahora hablemos en forma sucinta también sobre las sulfonilúreas, principalmente la glibenclamida. Estas incrementan considerablemente el riesgo de hipoglicemia. Aumentan el peso al compararlas con otros fármacos, sobre todo comparándola con la metformina, aunque las nuevas sulfonilúreas, como por ejemplo la glimepirida o la gliclazida, han demostrado efectos favorables sobre el sistema cardiovascular a nivel experimental. No se ha demostrado, sin embargo, que esto se acompañe de reducción de eventos cardiovasculares en experimentos clínicos controlados. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfonilúreas, en este caso de la glibenclamida? Adherirse al canal de potasio dependiente de ATPasa, que a la vez lo que suele hacer es disminuir la conductancia de potasio
generando una despolarización transitoria, y esta despolarización lo que hace es aumentar la posibilidad de que ingrese el calcio. En ese momento de la despolarización ingrese el calcio a través de los canales de calcio tipo T y L. Este aumento de la concentración de calcio a nivel intracelular en la célula pancreática, o sea, en la célula B, lo que hace es que las vesículas que contienen insulina puedan salir por exocitosis, aumentando de esta forma la insulina plasmática. Este es el mecanismo de acción de las sulfonilurias en general. Ahora les presento la dosificación correspondiente de cada uno de estos fármacos dentro del grupo de las sulfonilurias. Me voy a referir a la glibenclamida, 10 miligramos 2 veces al día, y cuando tengamos una falla renal con una filtración glomerular de menos de 50, se debe suspender. Sin embargo, tenemos dos fármacos que ya lo habíamos comentado, que son la gliclazida o la glicazida de liberación prolongada y la glipizida. Acá están sus dosis recomendadas. En gliclazida, 80 a 160 miligramos 2 veces al día. La glicazida de liberación prolongada a 120 miligramos una sola vez al día, y la glipizida 10 miligramos 2 veces al día. En estos dos fármacos, bueno, una de ellas en liberación prolongada, no es necesario ningún ajuste de dosis. Ahora hablamos de las tiazolidinedionas. Producen el mayor aumento de peso comparativamente hablando con los otros fármacos que ya estábamos comentando. Sin embargo, el riesgo de hipoglicemia es realmente muy bajo, pero se debe tener en cuenta que requieren un seguimiento de posibles eventos clínicos relacionados a dos puntos importantes. Una, que es la más importante a la vez, la falla cardíaca, y otro, a fracturas, y esta desarrollada más en mujeres. ¿Y cuál será el mecanismo de acción? La pioglitazona mejora resistencia a la insulina directamente, incrementa la utilización de glucosa por el músculo y además de eso tiene un efecto antiinflamatorio. Esto rescatado del JAMA del 2002. Su máximo representante, la pioglitazona, a una dosis de 45 miligramos una sola vez al día, y que no es necesario un ajuste cuando tengamos una falla renal en nuestros pacientes. Ahora hablamos de los inhibidores de la alfa-glucosidasa y de los agonistas de los receptores GLP-1. No hay estudios que comparen directamente la acarbosa y los agonistas GLP-1 con otros antidiabéticos como monoterapia. En un metaanálisis, los agonistas GLP-1 mostraron una eficacia superior a metformina e inhibidores de la DPP-4 en reducción de la hemoglobina glicosilada y en reducción de peso corporal. En este punto hablamos del mecanismo de acción de los fármacos como la acarbosa. La acarbosa lo que hace es, en el tracto intestinal, inhibir la conversión de los poliazúcares en monoazúcares, haciendo de que esta absorción no pueda realizarse. Sabemos que en nuestro sistema digestivo intestinal lo que hace es absorber fundamentalmente los monosacáridos, de tal manera que si no hay una conversión de disacáridos a monosacáridos, la absorción va a ser muy discreta. Y en esta diapositiva presentamos a la acarbosa como representante de los inhibidores de la alfa-glucosidasa con una dosificación de 100 miligramos 3 veces al día. Se debe tener en cuenta que cuando tengamos un paciente con falla renal y una filtración glomerular estimada de menos de 50, se debe suspender el tratamiento con la acarbosa. Acá les presentamos el mecanismo de acción de los receptores GLP-1. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de los antagonistas de los receptores del péptido 1 similar al glucagón?
contribuir a la estimulación del páncreas luego de que haya habido alimentación, luego de que haya habido una sensación de saciedad a nivel cerebral y luego de que se haya vaciado el estómago, llegando toda la alimentación al tubo digestivo. Entonces estimulan al páncreas. ¿Para qué? Como son análogos, ya lo que hacen es estimular al páncreas para que pueda producir mayor cantidad de secreción de insulina, de tal forma que aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón precisamente porque aumenta la cantidad de insulina, disminuye a nivel del hígado la síntesis de glucosa y a la vez a nivel del músculo existe una captación aumentada de glucosa. Ese es el mecanismo de acción en términos generales de los agonistas de los receptores GLP-1. Tenemos 4 fármacos acá, de los cuales el hexanatide a 10 microgramos 2 veces al día, cuando tengamos un paciente con una falla renal que esté entre 30 y 50 mililitros por minuto, no es necesario ajustar. Sin embargo, si tenemos una filtración glomerular menor a 30, se debe suspender este fármaco. Y el otro medicamento que vamos a poner como ejemplo en este caso es la liraglutide, entre 1.2 y 1.8 miligramos una vez al día, y se debe de tener precaución en general cuando tengamos una falla renal con una filtración glomerular estimada entre 30 y 50 mililitros por minuto y suspender cuando ésta llega a menos de 30 mililitros por minuto. Es útil, seguro y costo eficaz iniciar el tratamiento con más de un medicamento en comparación con un solo medicamento para obtener un control glicémico adecuado. Esta guía nos dice que los diabéticos recién diagnosticados cuyos niveles de hemoglobina estén por encima de 8%, se recomienda utilizar terapia combinada desde el inicio. Cuando yo tenga un paciente cuyo reciente diagnóstico nos da una hemoglobina glicosilada mayor a 8%, la indicación es terapia combinada. ¿Qué combino? Metformina y otro antidiabético oral. Sigue siendo el pilar metformina. La selección del segundo antidiabético oral se debe de tener en cuenta en base a sus beneficios, a los efectos adversos que presente y a los costos. Esta es una recomendación B. ¿Cuándo y cómo se debe iniciar un tratamiento combinado? La meta de la hemoglobina glicosilada es la que nos establece el cómo y el cuándo inclusive. Esta meta debe alcanzarse dentro de los primeros 3 a 6 meses de tratamiento, que esta tiene que mantenerse en forma permanente para evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. Esta es una recomendación de consenso. Si la hemoglobina glicosilada inicial está al menos un punto porcentual por encima de la meta, es probable que esta no se pueda alcanzar con monoterapia. Debe considerarse entonces iniciar con una terapia combinada de antidiabético oral. Si la meta de la hemoglobina glicosilada establecida para el paciente es menor a 7%, esta posibilidad debe considerarse cuando la hemoglobina glicosilada inicial está por encima de 8%. Es una recomendación de consenso. Seguimos con la pregunta: ¿cuándo y cómo se debe de iniciar un tratamiento combinado? La metformina con cualquiera de los otros antidiabéticos orales es igual de efectiva para bajar la hemoglobina glicosilada hasta 2 puntos. Preferible el uso de metformina con un inhibidor DPP-4 porque ofrece el mejor balance riesgo-beneficio. Es una recomendación B. La dosis del inhibidor DPP que va a acompañar a la metformina es fija desde el comienzo. Quiere decir entonces que la metformina se debe de administrar en dosis progresivamente ascendentes, partiendo, como ya habíamos dicho en la monoterapia, con 500 miligramos al día hasta su tope, que sería 2000 miligramos al día, para optimizar la tolerancia al medicamento y no tener efectos adversos. Una vez definida la dosis de metformina,
se debe preferir la combinación fija de metformina con inhibidor DPP4 en una sola tableta para que tenga el paciente una mejor adherencia a esta pauta terapéutica. Es una recomendación de consenso. ¿Cómo justifica la guía estas pautas que se han comentado previamente? La monoterapia con metformina logra una reducción de la hemoglobina glicosilada de 1 a 1,5 puntos porcentuales. La terapia combinada de metformina con otro antidiabético oral, de acuerdo a los estudios que han establecido, baja la hemoglobina glicosilada 2 o más puntos porcentuales. Por cada 4 a 8 pacientes con hemoglobina glicosilada superior a 8 tratados con terapia combinada, ¿qué es lo que sacamos? Al menos uno más alcanzará la meta de la hemoglobina glicosilada menor a 7% en las primeras semanas o meses. Mientras que cuando utilizo metformina más glibenclamida, va a generarse en el paciente un aumento de peso y el riesgo de hipoglicemia se eleva considerablemente. Esto no ocurre con la metformina y el inhibidor DPP4. Y además, adicionalmente, se reduce significativamente la ganancia de peso. La siguiente pregunta que debemos responder es esta: ¿cuál es el fármaco antidiabético más efectivo y seguro para adicionar en pacientes con diabetes que no han alcanzado la meta de control con monoterapia? ¿Cuándo debemos agregar un antidiabético? Cuando después de 3 a 6 meses de tratamiento con monoterapia, nuestro paciente sigue presentando pérdidas significativas de peso, pero además cuando la meta se pierde posteriormente. Esta es una recomendación de consenso. Todos los antidiabéticos tienen una efectividad similar cuando se agrega metformina, pero ya habíamos comentado que la combinación de metformina con un inhibidor DPP4 ofrece el mejor balance riesgo-beneficio, porque no aumenta de peso y tiene poco riesgo de hipoglicemia. Esta es una recomendación B. Adicionar un segundo antidiabético oral cuando no se ha alcanzado la meta terapéutica con metformina como monoterapia, o sea, cuando su hemoglobina glicosilada esté en menos 7%. Las diferentes combinaciones reducen la hemoglobina glicosilada, pero la combinación de metformina más el inhibidor DPP4 y metformina más SGLT2 presentan menores tasas de hipoglicemia. Es una recomendación B. Se pueden usar otras combinaciones, siempre y cuando se establezcan las precauciones adecuadas. Esta es una recomendación de consenso. Volviendo al estudio UCAPDS para justificar la versión que nos está brindando la guía, la adición de un antidiabético oral al tratamiento inicial no logró evitar pérdida progresiva de control glucémico, aún en el grupo tratado intensivamente. Se debió al diseño del estudio probablemente, que es lo que buscaba evaluar efectividad de la monoterapia, no así esta combinación. Sin embargo, en un subgrupo donde se estableció un algoritmo para evitar la elevación de la glucosa, de la glicemia de ayuno por encima de 102 miligramos por decilitro, se pudo sostener esa hemoglobina glicosilada en menos de 7%, aunque para ello se requirió el uso de insulina a los pacientes tratados con sulfonilurea. El estudio Steno 2, que nos dice que todos los pacientes iniciados con un solo medicamento requirieron rápidamente la adición de otro antidiabético oral, porque sus hemoglobinas glicosiladas no pudieron mantenerlas pese al tratamiento adecuado, comparado con el grupo control durante los 7.8 años de seguimiento. Ahora, ¿qué es lo que se hace normalmente? La conducta preferida en toda Latinoamérica es adicionar a esta monoterapia en la que estamos utilizando metformina una sulfonilurea. La adición de sulfonilurea es efectiva para reducir la glucosa versus el mantenimiento de la monoterapia que ya habíamos comentado.
pero también hemos comentado que producen un incremento de peso y el aumento del riesgo de hipoglicemia. El Instituto Nacional de la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido adicionó un inhibidor de PP4 o tiazolidinedionas a metformina en vez de la utilización de la sulfonilurea. Cuando la glucosa llega a ser inadecuada, o sea, cuando tenemos una hemoglobina glicosilada que está por encima de 6.5 a más, si se encuentra en riesgo serio de hipoglicemia, pero además cuando la sulfonilurea no es tolerada o está contraindicada. Dos ensayos clínicos, la seguridad cardiovascular con el uso de inhibidores de PP4 en combinación con otros medicamentos antidiabéticos se estableció. ¿Cuál antidiabético se considera indicado como adición al tratamiento en pacientes que no han alcanzado la meta de control con la terapia combinada? El diabético en tratamiento dual con metformina u otro antidiabético que no ha alcanzado las metas del control. En ellos se puede adicionar un tercer medicamento. Las diferentes combinaciones reducen de manera efectiva la hemoglobina glicosilada, pero la adición de un GLP-1 o de un SGLT2 favorece la reducción de peso y el adecuado perfil de seguridad. Esta es una recomendación B. Cuando se decide adicionar insulina o agonistas del GLP-1 a las combinaciones de antidiabéticos orales, se debe de contar con una asesoría del médico especialista, pero a la vez se debe de hacer una vigilancia de riesgo de hipoglicemia. Es una recomendación de consenso. Tener en cuenta y estar siempre al ojo que las prescripciones de 3 antidiabéticos orales simultáneamente tiene poca evidencia. Debe ser individualizada y se debe estar establecida y decidida por su médico, y este debe ser un médico especialista. Esta es otra recomendación de consenso. Y tener especial cuidado cuando existe combinación de insulina con sulfonilurea, en este caso con glibenclamida, porque aumenta el riesgo de hipoglicemia. ¿Cómo justifica esta guía? Echando mano al mismo estudio UKPDS que ya lo estamos comentando previamente. ¿Qué ha demostrado este estudio? Que el control glucémico se perdía gradualmente a pesar de agregar un segundo medicamento antidiabético. Atribuyeron el deterioro progresivo porque hay una disminución de la función de la célula beta. Además, múltiples barreras que impiden la adición oportuna de un tercer fármaco oral o de insulina. Al final del estudio, 58% de los pacientes estaba utilizando insulina, o sea, no 3 medicamentos como antidiabéticos orales, sino la combinación de 2 más la insulina. ¿Para qué? Para que puedan lograr una hemoglobina glicosilada que en promedio bordee el 7%. El estudio Steno 2, que también ya lo hemos comentado, nos dice que el 55% de los pacientes terminaron utilizando también insulina. ¿Para qué? Para que en promedio su hemoglobina glicosilada pueda estar entre 7.7%. La insulina de acción lenta debería favorecer su iniciación oportuna cuando no se alcanza la meta de hemoglobina glicosilada mediante la combinación de antidiabéticos orales. Pero además de eso, la adición de la insulina NPH a la hora de acostarse ha probado ser bastante efectiva y a la vez segura. Pero las nuevas insulinas análogas basales reducen significativamente el riesgo de hipoglicemia, especialmente nocturna, al compararlas con la insulina NPH, que de por sí también es bastante efectiva y segura. La efectividad de agregar un tercer antidiabético es similar cuando se comparan entre sí, incluyendo insulina, pero algunos incrementan el peso notoriamente, y esto se suele observar fundamentalmente cuando se utilizan tiazolidinedionas y la propia insulina. En cambio, cuando se evalúa con los agonistas GLP-1, pareciera tener una efectividad un poco mayor, con una reducción notoria del peso corporal.
Cuando nosotros adicionamos un inhibidor DPP4 a la combinación de metformina y sulfonilurea, esta, pese a estar poco estudiada, se obtiene un efecto adicional sobre el control glicémico. También, sin embargo, aumenta el riesgo de hipoglicemia. Agregar insulina basal. ¿En qué casos? A una combinación de metformina más inhibidor DPP4. Esta pauta parece ser una estrategia bastante efectiva y también puede aumentar el riesgo de hipoglicemia. Todas estas pautas conllevan un riesgo de hipoglicemia en realidad. ¿Cuándo y cómo debe iniciarse insulinoterapia basal en las personas diabéticas? Es un tema que trataremos en el próximo video la próxima semana. Muchas gracias.